Buenas tardes. Ayer en el material que nos proporcionaron venía una cosa de nada de hemorragia obstétrica, entonces me puse a la tarea de traerles más en el tema y es lo que vemos un poquito más en los hospitales y es referente pues a la muerte materna, que pues la primera causa de muerte en México es la hemorragia, continuada de los estados hipertensivos asociados al embarazo y en tercer lugar las infecciones o las sepsis puerperales. Ha cambiado a lo largo del tiempo pues las definiciones de acuerdo a lo que es hemorragia obstétrica. Cuando éramos internos manejábamos que aquella hemorragia mayor a 500 mililitros en el parto y aquella hemorragia mayor a 1000 mililitros durante la cesárea. La nueva actualización de hemorragia en el embarazo nos dice que es aquella hemorragia, ya sea en el posparto, sea un puerperio fisiológico quirúrgico, que sea de 500 mililitros o más en el término de 24 horas. Ciertas bibliografías también la clasifican como hemorragia primaria, que es en las primeras 24 horas, y la hemorragia secundaria después de las 24 horas hasta la sexta semana de lo que es el puerperio. En la nueva actualización, aquella hemorragia que sea más de 1000 mililitros en 24 horas, la clasifican como una hemorragia grave. Si es más de 2000 mililitros, la clasifican ya en una hemorragia masiva. En la guía de práctica clínica de hemorragia obstétrica, que no es la actualizada, todavía manejaban aquella pérdida del 25% de la volemia o una caída del hematocrito mayor a 10 puntos, o una pérdida sanguínea mayor a 150 mililitros por minuto. Entonces, tips de los que les pueden aparecer durante el examen. Existen múltiples etiologías para una hemorragia obstétrica. La más común y la forma de clasificarla es con las 4 T's, y que no es la cuarta transformación. Sin embargo, la más común que se presenta de un 70 a un 80% es aquella debida al tono. Alteraciones en el tono es la famosa atonía uterina. Dentro de la atonía uterina vamos a ver más adelante qué es lo que nos puede predisponer a una hemorragia obstétrica secundaria a atonía uterina, pero es lo más frecuente. En segundo punto tenemos el trauma, aquellas laceraciones que puedan ocurrir durante el trabajo de parto, en el canal del parto, en el cérvix, formación de hematomas como el caso clínico de ayer, que no era una hemorragia en sí, pero sí se había formado un hematoma ahí en la episiografía. Puede haber hematomas en la incisión quirúrgica de la cesárea, en la pared abdominal. Algo muy comúnmente cuando somos internos, no a todos, pero sí llega a pasar, que a la hora de traccionar el cordón umbilical invertimos el útero. Ruptura uterina, pacientes con trabajo de parto prolongado con cirugías previas. Otra causa de hemorragia obstétrica es retención de tejido, retención de restos placentarios o de placenta completa. Y lo que vamos a ver en días posteriores, el acretismo placentario, esto se presenta en un 10%, y menos común en un 3% las coagulopatías. El tono, ¿qué me puede causar una atonía uterina? Un polidramnios. Ese polidramnios va a causar una sobredistensión de las fibras uterinas. En cuanto expulse placenta la paciente, esas fibras uterinas normalmente tienen que regresar a un tamaño normal. Sin embargo, se fatigan estas fibras y ¿qué pasa? No regresan, el lecho donde estaba implantada la placenta quedan los vasos abiertos y empieza también por ahí la hemorragia. Un producto con hidrocefalia sí también me puede causar una atonía uterina, un trabajo de parto prolongado o un trabajo de parto precipitado. ¿Qué quiere decir? Un parto que en 3 o 4 horas ya culminó en la expulsión del producto. ¿Por qué? Porque las fibras uterinas están contrayéndose de forma continua, no tienen una relajación adecuada, se fatigan y también a la hora de querer contraerse como resultado final ya no nos da. Las pacientes multíparas.
Uno pensará, es una gesta 5 para 4. Ahí va a salir bien rápido esta paciente, no se complique. No, al contrario, las multis se complican y agarran el ejemplo. Es como el resorte de cualquier ropa. Mientras tantas veces lo estiren, ese resorte ya no va a regresar jamás a su tamaño original. Pasa lo mismo con el útero de la multípara. Entonces, la multípara tiende a hacer atonías uterinas. Una ruptura prematura de membranas prolongadas también me causa ruptura uterina, liberación de citocinas, también causan relajación de las fibras. Placenta previa. Pues una placenta previa si la desprendemos, pero si el tono no es el adecuado, hemorragia obstétrica inminente. El uso de fármacos uteroinhibidores, el nifedipino, que es un antagonista de los canales de calcio. Entonces, hay menos entrada de canales de calcio, disminuye la contracción uterina. El sulfato de magnesio, como les había dicho, lo utilizamos como uteroinhibidor, pero más lo utilizamos como estabilizador de membrana en las pacientes con estados hipertensivos del embarazo. Entonces, toda paciente con preeclampsia que le pongamos sulfato de magnesio, hay que tener cuidado y vigilar porque nos puede hacer una atonía uterina. El trauma. ¿Qué me puede causar una hemorragia por trauma cuando utilizamos forceps? Aquel parto precipitado fortuito que nos llega a las salas de urgencias, tan rápido que sale, que puede desgarrar todo lo que encuentre a su paso. Las episiotomías mal hechas, malas posiciones fetales, por ejemplo, una presentación de nalgas incompleta. Si yo intento al expulsar hacia el producto, puedo causar laceraciones en todo el canal del parto. Pacientes con cirugías uterinas previas, puede romperse esa cicatriz, cesáreas previas con menos de 18 meses de antigüedad, miomectomías, cesáreas corporales. Placenta fúndica es muy raro que me cause algún traumatismo, solamente cuando haya retención de placenta y yo vaya en forma manual y lo haga en forma brusca, sí puedo lesionar el canal de parto. La tracción excesiva del cordón también se asocia a retención de placenta y a inversión uterina. Algo también que es frecuente, pero no tanto como la atonía uterina, es la retención de restos placentarios. Cuando atendemos un parto debemos de revisar esa placenta. Normalmente una placenta va a tener unos 20 cotiledones. No vamos a contar cotiledón por cotiledón, pero sí debemos de revisarla que se haya expulsado de forma completa. Y coagulopatías, está entre ellas la hemofilia, las hipofibrogeniemias, antecedentes familiares de coagulopatías, la púrpura trombocitopénica idiopática, un síndrome de HELLP, una trombocitopenia, pues el síndrome de HELLP es una complicación de los estados hipertensivos con grados de severidad. Hay alteraciones en esas plaquetas, la paciente puede fallecer por esa hemorragia obstétrica, por una coagulación intravascular diseminada, que también me la puede dar una preeclampsia. Un desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, cuando lo veamos, también nos puede causar, si no se corrige a tiempo, una coagulopatía. La muerte de la paciente y, en pocas veces, una embolia de líquido amniótico. Todo esto debemos de hacer como médicos prevención. Que debemos de conocer los antecedentes de nuestra paciente, a los posibles riesgos que nos vamos a enfrentar, ya sea la atención del parto o de la cesárea. Por lo tanto, hay que enfocarnos en ese manejo activo del tercer periodo del trabajo de parto. ¿Qué debemos de hacer? Se los voy a ir desglosando poco a poco. Primero, si veo a la paciente con una atonía uterina, ¿qué quiere decir? Que va perdiendo tono ese útero, pues debo de utilizar medicamentos uterotónicos que hagan que esas fibras musculares nuevamente vuelvan a contraerse. Aquí comenta lo que es la flazo, que el pinzamiento de cordón sin hacer una tracción exagerada y un masaje uterino. Pero no solamente es eso, también debemos de
pues actuar en forma inmediata y hacer el diagnóstico de qué es lo que nos está causando ese sangrado. Les digo, lo más común es atonía, entonces, si es atonía y palpo el útero que está más, el fondo uterino más allá de la cicatriz umbilical, voy a ingresar o administrar esos uterotónicos. El que tenemos de primera línea, por así decirlo, pues es la oxitocina. Adelante les voy a poner los cuadros de acuerdo a cada guía también, ellos cómo la aplican. Nosotros en el hospital aplicamos 20 unidades en bolo, aquí nos recomiendan 10 unidades en forma intramuscular, nosotros lo aplicamos en forma IV. La forma de actuar ante una paciente con una hemorragia posparto, debe de haber un equipo primero multidisciplinario. Toda paciente que tenga atención de parto o cesárea debe de ser en un hospital que cuente con una sala de quirófano, con un anestesiólogo, con un banco de sangre. Nada de clínicas patitos, doctores, no se arriesguen, no arriesguen su cédula. Estimar lo más posible ese sangrado, más o menos una compresa. ¿Cuánto da de sangrado estimado una compresa? 100 mililitros. Una gasita, 10 mililitros. Un riñón así lleno, 500 cc. ¿Okay? Entonces, es solamente una estimación, ahí nos ayuda el equipo de anestesiología. La paciente, acuérdense, siempre debe tener una vena permeable, hay que administrar oxígeno por puntas nasales, hacer masaje uterino si sospechamos que la causa sea una atonía y posteriormente utilizar uterotónicos que los vamos a ir viendo poco a poco, es oxitocina, carbetocina, metilergonobina, gluconato de calcio, misoprostol, mifepristona. Si no funciona, nos vamos a procedimientos quirúrgicos y en última instancia, histerectomía. El tratamiento médico, bueno, aquí nos ponen un acrónimo de hemostasia, hay que pedir otra vez ayuda, identificar las causas, dar masaje, utilizar los uterotónicos. Y bueno, el FLASO nos dice que el medicamento de primera línea es la oxitocina. ¿Qué es la oxitocina? ¿Qué es? ¿Quién dice yo? ¿Dónde se produce? ¿Cuántos aminoácidos tiene? Se produce en la neurohipófisis. En hipófisis posterior está formada por 9 aminoácidos, solamente difiere de un aminoácido que es con la hormona antidiurética. Sin embargo, les pueden preguntar, no lo sé, la hormona antidiurética, la oxitocina, perdón, puede retener un poquito de líquidos. La producimos en forma endógena en las mujeres, también causa contracciones mioepiteliales en la glándula mamaria para la inyección de leche. Pero en una hemorragia obstétrica no nos funciona solamente esa oxitocina de forma endógena, tenemos que administrarla. Aquí hay varias asociaciones, una de ellas la OMS nos refiere que la administración es endovenosa, pero no nos dice la cantidad de unidades de oxitocina que debemos de poner. El ministro de Salud de Colombia dice que son 5 unidades intravenosas pasar en 3 minutos o 60 unidades por litro a razón de 125 mililitros por hora. En caso de que la paciente no responda a la oxitocina, de segunda línea está la famosa ergometrina u ergonovina. La forma de aplicación es intramuscular, vienen ampolletas de 200 microgramos o 0.2 miligramos. Esta sustancia deriva del cornezuelo del centeno, tiene efecto por los receptores miometriales, ya que causa contracciones rítmicas y tetánicas. Su vida media de 0.5 a 2 horas, su pico máximo lo alcanza en 20 minutos, pero su acción a los 2 minutos de colocada. Entonces, si no me sirve oxitocina, puedo colocar ergonovina. ¿En quiénes está contraindicada la ergonovina? En hipertensas y pacientes cardiópatas. Entonces, si tienen una paciente preeclámptica que le hacen cesárea, hace atonía uterina, está contraindicada. Y bueno, aquí viene otro cuadro, la
Organización Mundial de la Salud, 0.2 miligramos en forma intramuscular, lo podemos aplicar cada 4 horas. La tercera línea de tratamiento nos mandan las prostaglandinas. El más común, que ya todos conocemos, es el famoso misoprostol. El misoprostol lo utilizamos también para interrupción legal del embarazo, que después lo vamos a ver, lo vamos a mencionar en aborto. El misoprostol tiene ciertos efectos adversos como náusea, vómito, fiebre, diarrea. Está contraindicado, pues no hay solamente pacientes que tuvieran cesáreas previas recientes o cirugías uterinas recientes, queda a selección del médico. Ya hay estudios, antes lo dábamos vía vaginal, actualmente no difiere la efectividad si es vía oral o vía vaginal. En mi experiencia me funciona más vía oral que vía vaginal. El inicio es más rápido. La dosis puede ir desde 200, 800 y hasta 1400 microgramos. La tableta viene de 200 microgramos. Otros oxitóxicos es la famosa carbetocina. Esta va en forma intravenosa. Su mecanismo de acción, pues también compite con los receptores de oxitocina. Tiene una vida media de 40 minutos y su acción persiste durante 5 horas. Nosotros en Centro Médico Nacional La Raza usábamos masaje uterino, oxitocina, carbetocina, ergonovina, gluconato de calcio, misoprostol, en ese orden. En caso de que ninguno de estos medicamentos uterotónicos controle la hemorragia o que el tono uterino esté duro, que nos vamos, podemos hacer un taponamiento uterino, ya sea con un condón si no nos encontramos en un hospital que contenga el famoso balón de Bakri. Este causa un taponamiento uterino, lo podemos realizar de 8 a 48 horas y posteriormente hay que retirarlo, llega a controlar la hemorragia en un 95%. ¿Nosotros qué hacemos en el hospital? Pues ni preservativos llega a haber, ni llega a haber el balón de Bakri. Agarramos una sonda Foley, la introducimos por su orificio cervical interno y la inflamos con 20 cc y la retiramos entre 24 y 48 horas. Si a pesar de esto la hemorragia persiste y el tono está bajo, existen varias técnicas quirúrgicas. La más conocida es la técnica de Vinich, que se utilizan ciertas suturas como si fueran los hombros del útero para hacer una compresión y evitar que éste se relaje. Existe otro tipo de sutura que es la de Pereira. Aquí, como ven, nada más es en forma vertical. Pereira hace 3 suturas en forma horizontal alrededor de todo el cuerpo uterino. Y bueno, ya sabemos que la hemorragia obstétrica se trata de acuerdo a la causa que yo logré identificar. ¿Y cuándo debemos de activar el código rojo? Desde que la paciente empieza a sangrar. Este es un cuadro de los tipos de choque, es un poquito más de cirugía, pero les pueden poner un caso de hemorragia obstétrica. Va desde un choque clase 1, que es una hemorragia mayor de 750, hasta 750 mililitros. La pérdida sanguínea en volumen aquí la estiman más o menos en un 15%. Aquí la frecuencia cardíaca todavía se mantiene menor de los 100 latidos por minuto, la presión arterial está normal, la diuresis es mayor a 30 mililitros por hora, la paciente está ligeramente ansiosa y podemos reponer líquidos con cristaloides. En la clase 2 del choque hipovolémico es una pérdida sanguínea de 750 a 1.5 litros. En porcentajes del 15 al 30%, la frecuencia cardíaca tiende ligeramente a la taquicardia, la frecuencia respiratoria entre 20 a 30 respiraciones por minuto. La paciente se encuentra más ansiosa y también se repone el volumen solamente con cristaloides. El choque clase 3, 1.5 a 2 litros, ya aquí hay una pérdida sanguínea de 30 al 40%. La frecuencia cardíaca tiende más a la taquicardia, el paciente ya está inquieto, irritable y aquí valoramos si usamos solamente cristaloides o coloides.
Y en la clase 4, pues son aquellas hemorragias mayores a 2 litros, con una pérdida sanguínea más del 40%. La paciente ya va a estar letárgica y hay que reponer con sangre y cristaloides. Entonces aquí les pongo un esquema de cómo debe ser la secuencia desde que yo detecto que la paciente tiene hemorragia obstétrica. Se llama la famosa hora cero, que hay que activar ese famoso código rojo o código Mater. Tengo de 1 a 20 minutos para realizar el diagnóstico y la reanimación, ya sea con los líquidos y poner todos los uterotónicos o reparar las laceraciones o lo que tenga que hacer. Tengo de 20 a 60 minutos para lograr estabilizar a la paciente y después de esa hora solamente hago mi manejo adecuado. Pero en una paciente obstétrica no tienen que pasar ni 5 minutos. Acuérdense, un útero gravídico sangra de 500 a 800 mililitros. Una paciente más o menos de mi complexión debo de tener 3 litros y medio. Si en 7 minutos no me diagnostican y tal cual no atacan la causa de mi hemorragia, me muero, ¿va? ¿Dudas hasta aquí con hemorragia obstétrica? Que venía en el temario de ayer, pero no en la clase tal cual, ¿ok? Bueno, ahora sí nos vamos a ir con las hemorragias de la primera mitad del embarazo. ¿Qué quiere decir? Si el embarazo dura más o menos entre 40 y 42 semanas, pues la primera semana quiere decir que están las patologías que voy a encontrar hasta las 20 semanas de gestación y que voy a tener que hacer un diagnóstico diferencial entre cada una de ellas. Yo ahorita les voy a poner lo que yo traje para después irnos con el material que nos proporcionan y que nos quede un poquito más adecuado. La primera de ellas es la enfermedad trofoblástica gestacional. Esta enfermedad trofoblástica gestacional tiene dos partes, que es la benigna y la maligna. En lo que es de la parte benigna encontramos a lo que es la famosa mola hidatiforme. Esa mola hidatiforme, a su vez, se va a dividir en lo que es la mola completa, que vamos a ver más adelante, y la mola parcial. Sin embargo, cualquiera de estas dos patologías, ya sea la mola completa o la mola parcial, puede progresar a lo que es una mola invasora. Sin embargo, la mola invasora, como su nombre lo dice, nada más invade el miometrio y no hay metástasis. Entonces, queda confinada solamente al útero y podemos tratarla. Sin embargo, lo que ya se considera como una neoplasia trofoblástica gestacional incluye lo que es el coriocarcinoma, al tumor del sitio placentario y en menos frecuencia aquel tumor trofoblástico epiteloide. Una mola completa puede avanzar a una mola invasora puede progresar a un coriocarcinoma. Esta enfermedad trofoblástica gestacional, como les mencioné, pues es un espectro de tumores que están interrelacionados y tienen un origen pues en esa placenta, en ese sinsitio trofoblasto. Y pues hay distintos términos histopatológicos. ¿Por qué se caracteriza? Por esa proliferación anormal del tejido trofoblástico. Por lo tanto, si hay una proliferación excesiva de trofoblasto, pues su marcador más fiable pues es la subunidad beta de la gonadotropina coriónica humana, que es lo que vimos ayer, se produce en el sinsitio trofoblasto. La incidencia puede presentarse en México de 2.4 por cada 1000 pacientes, o sea, un 0.2%. La mola invasora, si la paciente tiene una mola completa, esa mola invasora se va a presentar una de cada 40 pacientes con embarazos molares. Y se puede presentar en una de cada 150,000 embarazos normales, aunque no lo crean, uno pensaría que el embarazo normal molar, viene, y si se repite, viene de un solo embarazo molar. No puede venir de una paciente que tuvo cesárea, una paciente que tuvo parto, una paciente que tuvo un aborto y nos reportaron un aborto incompleto. ¿Okay? Entonces, toda paciente en su puerperio, en sus 6 semanas después de terminado el parto, la cesárea o el legrado, y que persiste esa hemorragia, sospechen en una enfermedad molar. Bueno, vamos con la primera clasificación de la mola hidatiforme. Es la mola completa. ¿La mola completa tiene feto? No. Ok. Y se va a caracterizar, es la de las más frecuentes, se presenta en un 90%. Su cariotipo
es 46XX. ¿Y cuál es la causa de que haya una mola hidatiforme completa? Puede ser resultado de una fertilización de un ovocito que tiene un núcleo inactivo y este va a ser fecundado por un espermatozoide haploide que va a duplicar su material genético. Viene el dato, por si se los llegan a preguntar, les ponen un caso de mola y a lo mejor no les ponen es mola, sino esta patología es debida a la fertilización de un ovocito con un núcleo inactivo por un espermatozoide haploide. Y tal cual no les dieron el nombre tal cual del diagnóstico. En el 10% encontramos un cariotipo 46XY. Aquí, esta mola hidatiforme se crea por un ovocito con un núcleo inactivo, pero aquí es fertilizado por dos espermatozoides haploides, uno X y uno Y. Como ustedes mismos mencionaron, esta mola completa pues se caracteriza porque no hay tejido fetal. Encontramos degeneración hidrópica de las vellosidades coriales y una hiperplasia del tejido trofoblástico. Como es una hemorragia de la primera mitad del embarazo, toda paciente que nos llegue con un sangrado transvaginal y refiera que está embarazada, pues debemos de hacer el diagnóstico diferencial entre ectópico, amenaza de aborto o enfermedad molar. ¿Qué lo va a caracterizar de las demás patologías? Como hay un tejido trofoblástico en exceso, obvio, el fondo uterino va a ser mayor a las semanas de gestación que la paciente espera. ¿Se acuerdan de la subunidad alfa de la gonadotropina coriónica que tenía similitud con la TSH? Pues si hay en exceso gonadotropina coriónica, va a haber datos de hipertiroidismo, hiperemesis gravídica por esa gonadotropina. Podemos encontrar por ultrasonido la presencia de quistes tecaluteínicos. Y guía de práctica clínica dice que enfermedad trofoblástica gestacional, sobre todo mola completa, a las 16 semanas de gestación aumenta el riesgo de una embolización trofoblástica. Y también está contraindicada la inductoconducción de trabajo de aborto, ya sea con prostaglandinas u oxitocina en las enfermedades trofoblásticas. Pacientes con alto riesgo por una mola completa, aquella que encontremos con cifras de fracción beta mayor a 100.000 unidades. El crecimiento uterino, ese crecimiento de forma exagerada, lo que esperamos a la edad gestacional, quistes tecaluteínicos mayores a 6 centímetros y aumenta más el riesgo en pacientes mayores de 40 años. La mola parcial, nos pueden preguntar el cariotipo, aquí es triploide, puede ser 49XYY o 69XXY. ¿Por qué se puede producir una mola parcial? Por una polispermia. ¿Qué quiere decir? Que aquí el ovocito puede ser fecundado por dos espermatozoides o puede haber un ovocito fertilizado por un espermatozoide diploide. Acuérdense, la mola completa es haploide. Y también aquí puede haber un defecto en la primera división meiótica. O la tercera forma es una fertilización por un ovocito diploide, pero hay un defecto en la primera división meiótica y es la más frecuente. En la mola parcial pues vamos a encontrar variación aquí en las vellosidades desde normales hasta podemos encontrar las quísticas, también hay hiperplasia de trofoblasto focal y sin embargo aquí vamos a encontrar fetos presentes. No es tan común como la mola completa. En mi casuística nunca me ha tocado ver una mola parcial, sino también menciona que puedan existir embarazos gemelares con feto vivo y un embarazo molar. Las pacientes también llegan por sangrado transvaginal, el fondo uterino también va a estar mayor a lo esperado y la paciente va a tener datos de toxemia, ya sea datos de hipertiroidismo o aumento de las cifras tensionales. Esta tabla ya la saben ustedes, está en nuestra guía de práctica clínica de la enfermedad trofoblástica gestacional. Entonces la mola parcial se presenta muy poco frecuente, su cariotipo ya vimos que es triploide, hay un feto presente. El edema de las vellosidades puede ser focal, pero puede estar variable.
La presentación del trofoblasto, esta proliferación puede ser de leve a moderada. El tamaño uterino pues es mayor para la edad gestacional. Es raro que encontremos aquí los quistes tecaluteínicos. Las complicaciones médicas son raras y un riesgo de malignidad es menor al 5% en comparación con la mola completa. La mola completa es más frecuente. Aquí el cariotipo es diploide, no hay feto, sin embargo el edema de las vellosidades coriales es mayor. La proliferación trofoblástica aquí es severa, el tamaño uterino es mayor a la edad gestacional. Encontramos quistes tecaluteínicos en un 15 a un 25% y aquí sí hay mayor riesgo de complicaciones. Esto es lo que comúnmente encontramos nosotros en lo que era nuestro internado o nuestra famosa residencia. Ya vimos las patologías, por así decirlo, benignas y vamos ahora con la neoplasia trofoblástica gestacional, que continúa siendo pues esa proliferación de ese tejido trofoblástico en pacientes embarazadas o que recientemente estuvieron embarazadas. Es un tumor que se origina de este mismo trofoblasto, aparece durante o después de un embarazo intrauterino, un embarazo ectópico, un parto, una cesárea. La primera patología de una neoplasia trofoblástica gestacional es la mola hidatiforme invasora. Se caracteriza por ese crecimiento del trofoblasto en forma excesiva y como su nombre lo dice invasora, sin embargo esa invasión es de forma local. Va a incluir esa invasión a las vellosidades coriales, al miometrio, puede incluir a perimetrio y hasta la cúpula vaginal. La paciente igual va a llegar con hemorragia transvaginal y puede tener el antecedente de un legrado o una aspiración por un embarazo molar. El coriocarcinoma pues ya es un carcinoma del epitelio coriónico. Es un tumor con anaplasia de las células epiteliales, hay crecimiento y aquí sí ya hay metástasis. ¿Cómo podemos diferenciar un coriocarcinoma? Macroscópicamente son masas muy rojas, son violetas, son friables, el crecimiento es rápido, invaden al miometrio, pueden llegar a vasos sanguíneos, producen hemorragia y necrosis. ¿A qué órganos pueden causar metástasis? A hígado, a riñón, a pulmón, a sistema nervioso central. Y otro menos frecuente es el tumor del sitio placentario, que como su nombre lo dice, se desarrolla en el sitio donde estaba insertada la placenta. También se puede dar después de un embarazo normal o un aborto, es un tumor que no es sensible a quimioterapia. Lo podemos encontrar como un nódulo polipoide que se encuentra en la cavidad endometrial, puede llegar hasta miometrio y la serosa. Se confina solamente a útero. ¿Cómo podemos hacer el diagnóstico de una neoplasia trofoblástica gestacional? Sospechar o interrogar a la paciente si tuvieron el antecedente de alguna mola. En pacientes con antecedente de una mola completa aumenta un poquito más el riesgo, hasta 10 veces en comparación con una mola parcial. Si yo tuve una mola previa, tengo el 50% de riesgo de tener una neoplasia trofoblástica gestacional. Si tengo un aborto previo, me aumenta el 25%. Y a mayor edad, entre los 40 y 50 años, también aumenta el riesgo hasta un 50%. Para hacer el diagnóstico de una enfermedad trofoblástica gestacional, ya vimos esto de paciente que se presenta en la primera mitad del embarazo con un sangrado uterino anormal. A la palpación, el útero se va a encontrar aumentado de tamaño, globoso. Podemos colocar nuestro famoso Doptone porque el PINAR solamente detecta frecuencias cardíacas después de las 30 semanas. No vamos a encontrar frecuencia cardíaca en la mola completa. Por ultrasonido, ¿dónde encontramos los quistes tecaluteínicos? La completa. Hiperemesis gravídica, pacientes hipertensas gestacionales antes de las 20 semanas y, obvio, por laboratorio, niveles excesivos de hormona gonadotropina
coriónica humana. Guía de práctica clínica que encontramos en una enfermedad trofoblástica gestacional por ultrasonido, un patrón difuso ecogénico mixto. Esto quiere decir imágenes hiperecoicas e hipoecoicas, que son lo que dan la imagen de copos de nieve. Esta presencia de quistes tecaloteínicos en la mola completa, que es más común. En la mola parcial, pues podemos encontrar un producto de la gestación. También podemos encontrar imágenes hiperecoicas en miometrio y el signo de la tormenta de nieve, copos de nieve, racimos de uva. En lo que son las molas parciales podemos encontrar un embarazo único, podemos encontrar un embarazo múltiple. Esto quiere decir un feto vivo con su placenta normal y el otro con mola completa, o un feto con su mola parcial. O sea, un gemelo normal y el otro con su gemelo y su molita parcial. Normalmente no realizamos de forma rutinaria el cariotipo en las enfermedades trofoblásticas gestacionales, solamente nos quedamos hasta el estudio histopatológico. Sin embargo, es recomendable realizarlo en los embarazos múltiples, en los cuales coexista, por ejemplo, un feto vivo con una placenta normal y en el otro saco sospechemos de una mola completa o una mola parcial. El diagnóstico es histopatológico. Toda paciente que le realicemos evacuación uterina, todas debemos de mandar a estudiar ese tejido. Aunque haya sido un aborto incompleto y parezcan restos ovulares. Guía de práctica clínica que me menciona que debo de realizar como seguimiento en todas aquellas pacientes que sospechemos también en la enfermedad trofoblástica. Mi biometría hemática con diferencial y mi cuenta plaquetaria, tiempos de coagulación, pruebas de funcionamiento hepático, funcionamiento renal, mi grupo IRH. Anoten, guía de práctica clínica dice: toda paciente RH negativo, no sensibilizada y que cruzó con mola, ¿cuánto debemos de aplicarle de inmunoglobulina? Por la guía de práctica clínica, porque difiere la dosis con los pacientes con aborto incompleto, amenazas de aborto o aborto. Cambia la dosis. 250 microgramos. Guía de práctica clínica en pacientes con enfermedad trofoblástica gestacional, RH negativo no sensibilizadas, ya saben, hasta las primeras 72 horas. Debemos de cuantificar esa fracción beta, la placa de tórax para descartar metástasis a pulmón y que no se trate de una neoplasia trofoblástica gestacional. Después de evacuar a nuestra paciente, guía de práctica clínica, ¿cuál es la forma más común o que ellos nos recomiendan para evacuar un embarazo molar? El AMEU. ¿Y en qué casos podemos utilizar un legrado uterino? También lo menciona guía de práctica clínica, anotamos con un fondo uterino menor a 11 centímetros y una dilatación de 1 centímetro, usamos AMEU. Si el fondo uterino es mayor de 12 centímetros, utilizamos LUI. Guía de práctica clínica. Sin embargo, en la primera lección nos menciona que es AMEU. Y no hay que inducir el trabajo de aborto, no prostaglandinas, no oxitocina. Una vez que yo ya evacué a mi paciente, pues debo de mantenerla en un control estrecho y seguir cuantificando esa fracción beta. Es el día 1, 7, 14 y 21. ¿Cuándo lo voy a seguir viendo? Si esto se negativiza cada mes, hasta los 6 meses. ¿Cuándo no va a negativizar? Cuando se mantenga en una meseta de más o menos el 10%. Debo de tomarles también su placa de tórax. Cuando ya la paciente esté en esta ventana de vigilancia, guía de práctica clínica también recomienda iniciarles anticonceptivos hormonales orales
por 6 a 12 meses. Les pueden poner inyectables, pero guía de práctica nada más menciona los orales. ¿Cuándo voy a sospechar de malignidad? Cuando yo mantenga estos niveles de fracción beta en esta meseta de más menos 10% en las mediciones en el día 1, 7, 14 y 21 después de la evacuación, o que estas mediciones en estos mismos días hayan aumentado en un 10%, o que después de esos 6 meses que yo cité a la paciente sigan saliendo positivas. Tratamiento de la mola, ya vimos, en una mola completa, el de elección sería pues la aspiración mecánica endouterina en pacientes jóvenes en edad reproductiva y que quieran seguir teniendo hijos, o puedo realizar histerectomía en bloque en aquellas pacientes con paridad satisfecha. La alternativa ya vimos el legrado uterino instrumentado y ya le di los tips que viene en la guía de práctica para hacer el legrado. Si es una mola parcial, podemos hacer una histerectomía en bloque. Se conservan ovarios en pacientes con paridad satisfecha, o como lo menciona la guía, una histerotomía o expulsión del producto y posteriormente una aspiración manual endouterina. La guía de práctica clínica también menciona que el tratamiento profiláctico en pacientes post-evacuación de una mola hidatiforme y se dan aquellas pacientes con alto riesgo, que más adelante les voy a poner las tablas para ver si decido o no decido iniciarles este tratamiento. Es tratamiento profiláctico. Menciona guía de práctica clínica actinomicina, que reduce el 46% de desarrollar nuevamente una enfermedad trofoblástica gestacional. Tratamiento para una quimioterapia en una neoplasia trofoblástica gestacional, que estas 4 mediciones pues tengan las fluctuaciones más o menos el 10%, que el diagnóstico histopatológico de ese material que yo obtuve durante la MEU o el legrado me dé un coriocarcinoma, o que yo ya encuentre metástasis a hígado, cerebro, tracto gastrointestinal o pulmonar. ¿Cuándo voy a considerar que ya remitió una enfermedad trofoblástica gestacional con una fracción beta menor a 5 unidades? En pacientes con metástasis al sistema nervioso central se recomienda la colocación de metrotexate en forma intratecal. Aquí viene la clasificación de la FIGO de la enfermedad trofoblástica gestacional y la clasifica por la clasifica por estadios. El primer estadio es aquella enfermedad que está confinada solamente al útero. La 2 está confinada al útero, pero también llega al tracto genital, que puede abarcar anexos, vagina y hasta el ligamento ancho. La 3 es que ya encontramos metástasis pulmonares y puede haber o no involucro del tracto genital, y el 4, metástasis a otros sitios. Este de aquí es un sistema de clasificación en aquellas pacientes con neoplasia trofoblástica gestacional con base al riesgo de mal pronóstico en caso de tener SEAM para quimioterapia. Lo clasifican del 0 al 4 y van dando puntos de acuerdo a la edad. En pacientes jóvenes la puntuación es menos, aumenta el riesgo en pacientes mayores de 40 años, sigue aumentando el riesgo en pacientes con embarazos de término. También valoran un poquito lo que es el periodo intergenésico, los niveles de gonadotropina, el tamaño del tumor, el sitio si hay o no metástasis, el número de las metástasis y si hubo falla previa a la quimioterapia. Se consideran pacientes de bajo riesgo con una puntuación menor a 4 puntos y de alto riesgo aquellas pacientes mayores a 7 puntos. Si son pacientes con mayores a 7 puntos, pues puedo iniciar tratamiento quimioterápico. En pacientes con bajo riesgo, menores a 6 puntos, puedo dar tratamiento de primera línea, ya sea actinomicina o metrotexate. De segunda línea puede ser actinomicina con etopósido, pero no utilizan tanto el etopósido por efectos adversos. Ya en pacientes con alto riesgo hay varias líneas de tratamiento. La primera se conoce como el EMACO. ¿Qué es el EMACO? Es el uso del etopósido, metrotexate, actinomicina, ciclofosfamida o vincristina.
Y si no está el de segunda línea, que es el MAC o el EMACE, que es metrotexate, actinomicina y ciclofosfamida. Y la tercera línea es chamuma o chamuca. ¿Dudas hasta aquí con la enfermedad trofoblástica, neoplasia trofoblástica? Sí. El diagnóstico es por ultrasonido y clínica y menciona el histopatológico, pero ¿cuál es el gold standard? El histopatológico. Tú sospechas, si sospechas haces ultrasonido y determinación de fracción beta, sin embargo, aunque tú veas las vesículas no es definitivo, hasta que el patólogo te reporte, ese es el definitivo. ¿Alguien más? Por acá. Tratamiento, clasificación, cariotipos, ¿no? Conste. Bueno, me adelanto con embarazo ectópico, nada más aquí les saqué lo más importante de lo que son las guías de práctica clínica. Ahorita lo vamos a ir viendo poco a poco. El embarazo ectópico, pues, es aquel embarazo que no se encuentra en la cavidad uterina. Es muy frecuente, también hay que hacer el diagnóstico diferencial entre aquellas hemorragias de la primera mitad del embarazo. En la región donde más comúnmente se localiza el embarazo ectópico es en el ámpula, ya que ahí se da en la unión del óvulo con el espermatozoide. Existen diferentes causas para que me dé un embarazo ectópico. La primera es una falla en la motilidad de la trompa tiene cilios, esos cilios hacen el barrido del ovocito hacia lo que es la cavidad uterina. Hay cirugías que me pueden causar o aumentar el riesgo de un embarazo ectópico, que son las cirugías tubarias, la oclusión tubaria bilateral, pacientes que utilizaron dispositivos intrauterinos a base de té de cobre causa inflamación, pacientes que pudieron haber utilizado mirena y progestinas, las progestinas disminuyen la motilidad de esos cilios en las trompas, pacientes con antecedentes de enfermedad pélvica inflamatoria, pacientes que estuvieron expuestas al etiletilvestrol, que aquí en México ya no existe. Esto es lo más importante que encontré y que les pudieran preguntar de guía de práctica clínica. La tríada fundamental de embarazo ectópico es sangrado, dolor abdominal y en la palpación yo encuentro una masa anexial. Guía de práctica clínica me dice que la presencia de una masa anexial tubárica compatible con un saco de 13 milímetros, pero que no tenga saco de Yolk, puede corresponder a un embarazo tubario. También aquí los niveles de hormona gonadotropina coriónica pueden estar elevados, sin embargo hay un rango que me discerne si yo puedo ver o no puedo ver el saco gestacional inútero. Estos rangos o esta zona de discriminación que yo les comento va de 1200 a 2000 miliunidades y aquí estos ya se deben de asociar a la presencia por ultrasonido de un saco gestacional intrauterino. Entonces, si les ponen un caso con una fracción beta de 2000, 1900 y les dice que por ultrasonido todavía no observan saco gestacional inútero, sospechen. La detección por ultrasonido transvaginal aquí también lo ponen como otro punto de una masa anexial combinada con una concentración de fracción beta de 1000, pues aumenta la sensibilidad al 97% y la especificidad del 99% para hacer el diagnóstico de un embarazo ectópico. ¿Quieren que lo regrese? Ahí está. Ahorita vamos a ver bien el embarazo ectópico, pero les digo, les quiero poner los puntos básicos que trae la guía de práctica clínica. En embarazo ectópico puedo dar tratamiento médico, tratamiento quirúrgico. El tratamiento médico sistémico podemos darlo con metrotexate, guía de práctica clínica dice que está indicado en pacientes hemodinámicamente estables, que el embarazo esté confinado a la tuba, que no esté roto, que no haya datos de hemorragia intraabdominal, que haya concentraciones bajas de fracción beta,
que el saco gestacional sea menor a 3.5 centímetros. ¿Dónde va a estar contraindicado el metotrexate? En aquellas pacientes que estén lactando, que tengan alteraciones hepáticas, renales o hematológicas y pulmonares, que sean alérgicas al metotrexate o una enfermedad ácido péptica. Estas son las absolutas. Las relativas, que el saco gestacional sea mayor a 3.5 centímetros, el metotrexate no le va a pegar, que yo encuentre actividad cardíaca fetal ahí en la tuba, o que ya la paciente tenga el antecedente de 3 protocolos de administración de metotrexate. ¿En qué pacientes voy a hacer un tratamiento quirúrgico? Pues pacientes que no hayan tenido éxito con metotrexate, falla este tratamiento, un embarazo heterotópico, que quiere decir un embarazo intrauterino y un embarazo ectópico, y obvio aquellas pacientes ya con un embarazo ectópico roto. En pacientes con embarazo tubárico, que son RH negativo, no sensibilizadas, está indicada la aplicación de inmunoglobulina anti-D a razón de 250 unidades. Guía de práctica. ¿Dudas con esto? Es lo preliminar que yo les pongo para iniciar con el material que nos están brindando aquí en el curso, ¿ok? ¿Quieren ayudarme ustedes o quieren que yo lo lea? Les traje casos clínicos, entonces me gustaría terminar esto para después irnos con casos. ¿Me ayudan o me voy yo? ¿Mande? Bueno, me sigo, Si voy muy rápido, me paran. Primer caso clínico, es una paciente de 33 años, gesta 2 con cesárea previa. Actualmente tiene un embarazo del primer trimestre, 11 semanas. Acude por sangrado vaginal escaso, rojo y oscuro. A la exploración física ya tiene una TA de 140/90, temperatura de 37 grados y una frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto. A la exploración física, el útero está 2 centímetros arriba de la cicatriz umbilical. A las 11 semanas encontramos el útero 2 centímetros arriba de la cicatriz umbilical. No, así un fondo uterino a nivel de cicatriz umbilical correspondería más o menos a 20 semanas. Y 2 centímetros más a 22, entonces aquí está al doble. Al tacto vaginal, el cervix está dehiscente, pero hay salida de vesículas. Aquí nos preguntan qué imagen ultrasonográfica esperaría usted encontrar en esta paciente. Copos de nieve. ¿Qué es el de sal y pimienta? ¿Lo encontramos por ultrasonido? No, lo encontramos por placa. ¿Y esa es en cráneo? La reacción de Arias Estela es por ultrasonido, pero no nada tiene que ver con enfermedad trofoblástica, tiene que ver con embarazo ectópico. Descartado. Vidrio despulido lo encontramos por ultrasonido. No, lo encontramos por placa y es en pulmón. Entonces, por descarte, y bueno, lo más común, copos de nieve. Y bueno, les pueden poner imágenes de copos de nieve. ¿Por qué se llama copos de nieve? Porque son imágenes hiper. ¿Qué quiere decir hiper? Son aquellas imágenes blancas. Hipoecoicas son aquellas imágenes
negras. Entonces se ven hipo, hiper. Entonces se logra la diferenciación. Bueno, como repaso de lo que ya acabamos de ver, esta enfermedad tromboblástica gestacional abarca los 5 tumores que ya comentamos, los benignos, mola parcial, mola completa, que pueden más, sobre todo la mola completa, ir a una mola invasora o a un coriocarcinoma y en su última instancia a un tumor del cilindro placentario. Tienen una incidencia hasta por Williams menor al 1%, por guía de práctica clínica también. Existen ciertos factores de riesgo, lo asocian a un nivel socioeconómico bajo. Pacientes les aumenta el riesgo hasta un 50% que tuvieron antecedente de una mola. Pacientes con déficits nutricionales y pacientes en los extremos de la vida. Acuérdense que aquí vienen por ovocitos con núcleos inactivos que son fecundados por espermatozoides, ya sea en la mola completa, haploides, y en la parcial, diploide. Por clínica, pacientes con sangrado uterino del primer trimestre en un 90%, la paciente o al tacto vaginal podemos encontrar la expulsión de esas vesículas, el aumento uterino en forma excesiva, múltiples quistes en el ovario, sobre todo en la mola completa, una hiperemesis gravídica, estados hipertensivos asociados al embarazo y un hipertiroidismo materno. Los tipos de mola ya vimos son 2, la parcial y la completa. En la parcial hay elementos embrionarios, la placenta puede tener las vellosidades normales, pero hay degeneración hidrópica y aquí el cariotipo es triploide. En la completa, aquí el cariotipo es diploide, hay pérdida de la vascularidad de las vellosidades y no hay tejido embrionario. El diagnóstico de sospecha lo hacemos en pacientes que presenten cifras mayores a 100.000 unidades de hormona gonadotropina coriónica o por ultrasonido que nosotros podamos revelar esas copos de nieve, que son esos múltiples ecos que van a estar formados por las vellosidades molares. Y el diagnóstico definitivo pues es histopatológico. El tratamiento, si es una mola completa, se dice que hay que hacer dilatación cervical, pero acuérdense, no podemos hacer dilatación ni con oxitocina ni con misoprostol. Posteriormente, la evacuación uterina, guía de práctica nos recomienda que es por aspiración manual endouterina. La mola invasiva, otra vez, tumor que penetra al miometrio, pero no invade además órganos. Igual en la mola invasiva tenemos que sospechar y hay que volver a pedir nuestra fracción beta de hormona gonadotropina, nos apoyamos con el ultrasonido y el diagnóstico definitivo es histopatológico. Sospecho en una mola y para hacer el diagnóstico pues ya tuve que haber hecho una histerectomía, ¿no? El seguimiento de la mola no los voy a meter con esto, ya lo que nos quedó de la guía de práctica clínica, que es tomar la muestra de fracción beta el día 0, el día 1, 7, 14 y 21 con la meseta de más menos 10%. Coriocarcinoma es el tumor epitelial que está compuesto por células del sincitotrofoblasto que pueden acompañar, ya vimos, a cualquier tipo de embarazo. Histopatológicamente me lo van a reportar como un trofoblasto en hojas o en focos aislados en un fondo hemorrágico y necrótico. La incidencia aquí es menor, 1 en cada 40.000 embarazos normales, pero se puede presentar del 3 al 5% de los embarazos molares. Ya vimos la clasificación de la FIGO, enfermedad limitada al útero es estadio 1, estadio 2 es enfermedad que se extiende hasta genitales, estadio 3 que puede hacer metástasis a pulmones y estadio 4 metástasis a otros sitios. FIGO también lo clasifica en pacientes con factor de riesgo o sin factor de riesgo y es la tabla que les puse que viene en la guía de práctica clínica, si viene la edad,
el tamaño del tumor, si tuvo antecedentes de embarazos previos molares. Factores de riesgo para un carcinoma: pacientes que presenten una gonadotropina mayor a 100.000 unidades o duración desde la terminación del embarazo previo hasta el actual de 6 meses. El tratamiento es interrogatorio, exploración física, si sospecho, pido gonadotropina coriónica, ultrasonido y las demás pruebas para ir descartando patologías. En pacientes con un coriocarcinoma no metastásico, el tratamiento es quimioterápico solo o combinado con una histerectomía. En pacientes con metástasis pueden tener buen pronóstico y de aquí depende del oncólogo médico si utiliza quimioterapia en un solo agente, secuencia alterna de salvamento, primera, segunda o tercera línea, como viene en guía de práctica clínica. Los coriocarcinomas con mal pronóstico, aquí la quimioterapia es combinada y hay que iniciar también radioterapia cerebral y hepática. ¿Dudas hasta aquí con la enfermedad trofoblástica? Conste. Aquí viene lo más fuerte. Paciente de 30 años, tiene un embarazo de 19 semanas, es un embarazo del segundo trimestre, acude por salida de líquido por vía transvaginal, claro, abundante. Signos vitales normales, a la exploración física el cérvix está cerrado. Tarnier positivo. ¿Qué es Tarnier positivo? Uno es Valsalva y el otro es Tarnier. Valsalva es cuando yo meto guante y sale empapado de líquido, y Tarnier es cuando yo rechazo la presentación hacia arriba y hay escurrimiento de líquido amniótico sobre el guante. Entonces tiene 19 semanas, el Tarnier es positivo. ¿En qué sospechamos? Aborto inevitable, exacto. ¿Y qué es aborto? $20 semanas por guía de práctica clínica, ¿no? La OMS, ¿qué definición tiene? ¿Mandé? Peso menos de 500. ¿Y norma oficial mexicana? Hasta 22 semanas, pero nos vamos por guía de práctica clínica, ¿va? Hasta 20 semanas con un peso menor a 500 gramos. El aborto, bueno, aquí vamos a empezar a hablar un poquito de aborto y qué es lo que nos preguntan las pacientes. ¿Una mujer mexicana tiene mayor riesgo de aborto? No, todas, ¿va? Tenemos más o menos de un 3 al 5% en nuestro embarazo que culmine en aborto. El 80% de los abortos se presentan antes de las 12 semanas. 80%. El resto, el 20%, se presenta después de las 12 semanas. La causa más frecuente de este tipo de pérdidas son las alteraciones cromosómicas, en un 60-70%. Posteriormente ya vienen alteraciones a nivel de útero, alteraciones a nivel de otras enfermedades que padezca la paciente, como hipertiroidismo, hipotiroidismo, diabetes, síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, lupus, etc. Este es un embarazo de 19 semanas, se considera aborto, aparentemente rompió membranas y como su nombre lo dice, es inevitable, ya no puedo agarrar una sutura y volver a surcir esas membranas y colocar líquido amniótico. ¿Qué le dan en una paciente con un aborto inevitable? Le dan reposo y le hidratan a ver así como entre el líquido amniótico sale. Le dan antibioticoterapia hasta que el producto llegue a las 28 semanas, a ver si aguanta 9 semanas ahí. Le dan prostaglandinas para provocar un trabajo de aborto o lo mandan a su casa. En esta paciente pues ya el embarazo no puede seguir. ¿Qué debemos de hacer? 19 semanas, provocar un trabajo de aborto.
expulsar el producto para posteriormente realizar una revisión de cavidad uterina. Entonces, en este caso se deberá aplicar prostaglandina debido a que la paciente cursó ya con un aborto inevitable al haber sufrido esta ruptura de membranas antes de las 20 semanas, lo cual se confirma por ese Tardier positivo que consiste en la salida de líquido al rechazar la presentación hacia arriba. Siguiente caso es una paciente de 22 años, es primigesta, tiene un embarazo de 10 semanas por fecha de última regla, la refiere segura y confiable. Acude por sangrado transvaginal, que es escaso, no huele feo, tiene dolor tipo cólico en hipogastrio. A la exploración física, vitales normales, cervix está cerrado, formado, al guante solamente hay escaso sangrado. ¿En qué sospechamos? ¿Cuáles son los datos clínicos principales? El cervix está cerrado. ¿Hay dolor? ¿Hay sangrado? 10 semanas. ¿En qué sospecha? Amenaza de aborto. ¿Qué es la diferencia? Hay sangrado, hay dolor, pero no hay modificaciones cervicales. Entonces, si yo sospecho en una amenaza de aborto, que les llega a la paciente a urgencias, ¿qué es lo que sigue? Pues la paciente dice que tiene 10 semanas. Trae sangrado, trae dolor y no hay modificaciones. Le doy reposo, hidratación y váyase a su casa sin ver cómo está adentro. Le hago un ultrasonido o le pido una cuantificación. ¿Ultrasonido? Exacto, yo haría un ultrasonido vaginal hasta las 12 semanas. Después de las 12 semanas haría un pélvico. Aquí no sé si nos pusieron, si no contábamos en nuestro centro de salud con un transvaginal, obvio, podemos hacer el pélvico, pero el de primera línea, un transvaginal. Entonces, si la paciente pues llegó con la amenaza, necesito ver y corroborar primero si está viable el producto, si no hay un hematoma. Entonces, ante una amenaza de aborto, primero hay que realizar un ultrasonido con el fin de revisar la vitalidad del producto. El transvaginal no está contraindicado en amenazas de aborto, ni siquiera en la placenta previa. Mande. Perdón, y entonces, ¿esa información de dónde la sacan? Esa que está presentando. Te digo la verdad. Sí, porque también en la clase pasada hacía preguntas de casos clínicos, da una respuesta que te decía que estaba bien, estaba mal y luego... Exacto, yo me baso, te digo, más en guía de prácticas clínicas. No sé si se ha sacado del Williams, el Novak. Por eso les doy tip. Guía de práctica clínica. Guía de práctica clínica igual con placenta previa. Ahí dice que es ultrasonido transvaginal, aunque hasta los radiólogos no te lo quieren hacer. Pero para mí la escena sería más como pélvico. O sea, la guía de práctica clínica dice, pero como es más antiguo, a veces pone que la respuesta es pélvico, aunque tú eres justo el más... Pero después sí te la llegan a refutar. Tu guía dice... ¿Okay? Y en los últimos ENAM preguntan mucho de las guías de práctica. En esta misma paciente primigesta con 10 semanas de embarazo que sospechamos una amenaza de aborto, por ultrasonido encontramos al contrario que el embarazo es de 8 semanas, pero el embrión ya no tiene frecuencia cardíaca por el Doppler. ¿En qué sospechamos? ¿Huevo muerto o aborto diferido? Guía de práctica clínica nada más nos los pone como aborto diferido aquel producto que se quedó sin frecuencia cardíaca. Los ginecos hacemos una división entre huevo muerto y aborto diferido. Somos huevo o cigoto hasta las 8 o 9 semanas. Después de las 9 semanas somos fetos. Entonces, antes de las 9 es un huevo muerto retenido. El ENAM sí se los puede poner así. Producto de 8 semanas, ausencia de frecuencia cardíaca, aborto diferido, huevo muerto retenido. ¿Ok?
Ya sería un aborto diferido de las 9 hasta las 19.6. Después de las 20, ¿cómo se dice? Ovito. Entonces tampoco vayan a poner un ovito de 14 semanas. Es aborto diferido. Porque yo tengo una ultrasonografista en el hospital que pone producto ovitado de 10 semanas. Y no. ¿Okay? Entonces sospechamos en un huevo muerto retenido. Aparentemente el cérvix está cerrado y es escaso el sangrado. ¿Qué vamos a hacer con la paciente? La hidrato y reposo y la dejo en manejo expectante, ahí a esperar 1 o 2 semanas que empiece el sangrado. Le doy prostaglandinas para hacer que ese cérvix empiece a abrir y yo pueda hacer mi aspiración. Le doy antibiótico-terapia. Vamos a ver si la antibiótico-terapia hace que tenga frecuencia cardíaca. Coloco tallo de laminaria. El tallo de laminaria también me sirve para madurar el cérvix. En México y en los hospitales no lo tenemos. William sí lo menciona, que es una vil varita de madera que lo que hace es que absorbe el líquido del cérvix, se hincha y empieza a dilatar. Pero por fines mexicanos es con análogos de prostaglandinas. Una vez que ya confirmé que es un huevo muerto retenido, pues debo de inducir la expulsión del producto por medio de prostaglandinas. ¿Cuáles conocen? Misoprostol, dinoprostol. ¿El misoprostol es E1 o E2? E1. Dinoprostona es E2. La dinoprostona viene en gel, es un poquito muy cara. Va a costar como 2,000 el tubito y necesitamos estarlo aplicando cada 4 a 6 horas. El misoprostol, Cytotec, la caja va a estar como en 2,500, son 28 pastillas. Cyrus va a estar como en 600. Podemos dar una dosis de 200, 600 o hasta 800 microgramos. Les digo, las guías ya no dicen específicamente si es vía vaginal o vía oral, pero los ginecos nos vamos más por la vía oral. Aquí nos ponen un cuadro de los diferentes tipos de aborto. Más adelante los vamos a ir mencionando poco a poco. Sé que es muy amplio y que preguntan demasiado en los exámenes. Una amenaza de aborto sí se va a caracterizar por dolor, como vimos en la paciente al inicio. Se va a caracterizar por sangrado y no va a haber modificaciones cervicales. El diagnóstico primero lo vamos a hacer clínico. ¿Qué pasa en esta paciente con este caso? Tuvimos que tomar el ultrasonido para corroborar si solamente era una amenaza de aborto y nos confirmó, obvio, que no, que ya era un huevo muerto. Pero si nos quedamos en que es una amenaza de aborto, pues solamente doy vigilancia, hidratación, reposo. El aborto diferido es aquel producto después de las 9 semanas que se queda sin frecuencia cardíaca. Aquí en el aborto diferido es incierto, puede o no puede haber dolor, puede o no puede haber sangrado y nada más la paciente va a su consulta de control, le hace su rastreo y encuentras la ausencia de la frecuencia cardíaca. Como en el caso igual de esta paciente, si el cérvix está cerrado, no hay sangrado, no hay dolor, pues doy tratamiento prostaglandínico. Y posteriormente hago legrado o una aspiración de acuerdo a lo que tenga cada hospital. Anembriónico, como su nombre lo dice, son aquellos embarazos en los que se forma el saco gestacional, pero no se forma un producto. También el diagnóstico tan clínico no lo podemos hacer, nos damos cuenta hasta que tomamos el ultrasonido y vemos el saco. Por lo tanto, son pacientes que pueden o no tener dolor, pueden o no tener sangrado. Ese cérvix lo podemos encontrar cerrado. Y también utilizamos prostaglandinas. ¿Qué es un aborto incompleto, doctores? Es una expulsión parcial de producto de la gestación o alguno de sus anexos. Hay pacientes que sí nos pueden llegar a la sala de urgencias con dolor,
con sangrado y con modificaciones cervicales. Pacientes igual que llegan con su producto en un frasquito que ya no tienen dolor, ya no tienen sangrado, pero sí puede haber modificaciones. O sea, mi dedito entra en todo el orificio cervical. El diagnóstico es clínico, lo que refiere la paciente. Igual podemos hacer tacto y podemos encontrar restos ovulares o abundantes restos hemáticos en canal vaginal, y nos va a ayudar el ultrasonido, que va a decir que también igual se van a encontrar pocos restos en cavidad uterina. Aquí, como el cervix ya está permeable, ya no necesitamos madurarlo, va directo a la paciente a legrado. Y bueno, definición de aborto es la expulsión o la extracción de aquel producto de la gestación antes de las 20 semanas de gestación y que tenga un peso menor o igual a 500 gramos. Sí, el aborto es muy común en el embarazo, es de las patologías que más frecuentemente pasan. Llegamos a veces a tener pequeños microabortos antes de nuestra menstruación y por eso no nos damos cuenta. La frecuencia, pues, varía de una población a otra. Sin embargo, se detectan en el 15% de los embarazos. Obvio, si la principal causa son alteraciones cromosómicas, pues conforme aumenta la edad, aumenta el riesgo de aborto. Sin embargo, ciertas aneuploidías se pasan y siguen derecho y productos con trisomía 21. Pacientes menores de 20 años tienen un riesgo del 12% de un aborto y aumenta 5 veces más que en pacientes mayores de 45 años. Ya se puede ser por deficiencia de fase lútea. Con el aumento de la edad nos aumenta el riesgo de la miomatosis uterina, entonces también aumenta el riesgo de este tipo de pérdidas. Casi todas las pérdidas de forma espontánea son defectos de intrínsecos, alteraciones cromosómicas. El cuerpo es la máquina perfecta a veces y cuando dice no, expulsamos. Como les comenté, las anomalías cromosómicas están presentes en un 60% en el primer trimestre. Ya vimos. Y tienden a disminuir al 7% hasta las 24 semanas. Las más frecuentes son las trisomías 16, 21 y 22. Le siguen en orden de frecuencia la monosomía, que es síndrome de Turner. Posteriormente, triploidía, tetraploidía y en última instancia los factores paternos por translocaciones. Variedades clínicas es amenaza de aborto, que es sangrado, dolor sin modificaciones cervicales y que el ultrasonido me revele vitalidad del producto. Aborto inevitable, saque el embarazo menos de 20 semanas con hemorragia, puede haber dolor, pero hay ruptura de membranas y salida de líquido amniótico. Hay que hacer expulsión del producto y posteriormente un legrado o revisión de cavidad. Un aborto en evolución, como su nombre lo dice, es aquel aborto que tiende a evolucionar. Son pacientes con hemorragia, con dolor y con dilatación que a pesar del tratamiento sigue avanzando. ¿Qué tenemos que dar? Prostaglandinas. Aborto incompleto es aquel aborto donde se expulsó una parte de esa gestación, puede ser producto o algún resto placentario. El diagnóstico es clínico, interrogatorio, exploración física y se confirma por ultrasonido. El tratamiento, legrado o aspiración, de acuerdo al caso, al hospital en el que nos encontremos. El aborto completo o consumado es aquel donde hubo una expulsión total de todos los restos del embarazo, entonces no hay que hacer nada, nada más hay que estar vigilando a la paciente de que no se vaya a convertir, por ejemplo, en un aborto séptico. Todos los que están arriba pueden culminar en aborto séptico, puede ser por una mala técnica, retención de restos, etc. Huevo muerto antes de las 9 semanas y aborto diferido después de las 9 semanas, pero antes de las 20 semanas.
Guía de práctica clínica, ¿a qué se refiere a pérdida recurrente de la gestación? Más de... A ver, ¿quién dice yo? ¿Quién más? ¿Quién leyó la guía de práctica? ¿Mande? Desde el tercero pueden ser consecutivos o pueden ser alternos, pero si lean la guía de práctica clínica, en la parte de abajo después vuelve a decir que con 2 pérdidas gestacionales continuas o alternas también ya lo decides como una pérdida gestacional recurrente. O sea, si nuestras guías de práctica ciertas veces, como en esa, solita se contradice. Primero te dice que 3 y 2 párrafos abajo te dice que 2. Williams, ¿qué dice? 3. CTO, ¿qué dice? Más de 3. Exarmed, ¿qué dice? ¿No? 3. ¿Va? Bueno, amenaza de aborto otra vez, presencia de sangrado transvaginal. Aquí la cuantía puede ser variable, puede estar o no acompañada de dolor en un embarazo sin modificaciones cervicales. Todas las mujeres embarazadas, más o menos una de cada 5, o sea, un 10 al 20% presentará un sangrado transvaginal en la primera mitad del embarazo. Y de estas, la mitad culminará en una pérdida gestacional. El diagnóstico, como estamos hablando de hemorragias de la primera mitad del embarazo, o sea, antes de las 20 semanas, pues hay que hacerlo diferencial, ya que la mayoría de estas patologías que hemos estado viendo presentan sangrado transvaginal. Puede ser escaso, puede ser rojo, puede ser oscuro o puede ser abundante acompañado de coágulos y de restos según sea el caso en específico. Sin embargo, en una amenaza de aborto, pues aquí no hay una historia de eliminación de tejido ovular o fetal, ni tampoco hay salida de líquido amniótico. Es indispensable hacer exploración física. Interrogamos, pero no solamente debemos de quedarnos ahí. Debemos de hacer tacto vaginal y también en algunas ocasiones si sospechamos, por ejemplo, en un aborto inevitable, que la paciente diga, ¿qué salió agua, doctora? Y tú la tocas y hay sangrado, pero ya no observas líquido amniótico, hay que hacer especuloscopía. Meto espejo, limpio con un apósito y pido a la paciente maniobra de Valsalva, que puje. Si es evidente la salida de líquido por el cervix, hacemos diagnóstico igual de aborto inevitable. Hay que hacer ese examen pélvico bimanual también para medir la altura del fondo uterino, si hay datos de dolor a la movilización, que eso me haría sospechar más en un aborto séptico. También debo de hacer el diagnóstico diferencial toda paciente embarazada con sangrado, ectópico, aborto, mola, pero también hay pacientes que pueden tener pólipos o miomas en fase abortiva y son los que me están causando mucho sangrado, un ectoprión o algún otro tumor en vagina, ¿va? Entonces, con el tacto puedo llegar a ver si solamente es amenaza de aborto o existe algún tumor por ahí. Para clínicos, ya saben, la fracción beta me ayuda para todo. Si es un embarazo normoevolutivo, esa fracción beta va a ir duplicando cada 48 horas. Si es una amenaza de aborto, va a seguir duplicando. Si es un aborto incompleto, obvio, esa gonadotropina va a ir en recesión. Si es un huevo muerto, les digo, al inicio ligeramente aumenta, pero va en regreso. Si es un anembriónico, el anembriónico puede mantenerse en meseta, pero en la segunda tiende a bajar ligeramente, o sea, no baja tampoco tanto hasta la mitad. El ultrasonido pues me va a ayudar a diferenciar todas estas patologías. En paciente con amenaza de aborto sin modificaciones y que hay adecuada vitalidad fetal, pues la mando a casa, reposo e hidratación. Si yo encuentro por ahí un extra, una infección de vías urinarias o una cervicovaginitis, trato esas infecciones.
En caso de que la paciente regrese con la misma sintomatología que continúe con el sangrado, puedo decidir hospitalizarla, tomar estudios de control como una biometría hemática, hay que estudiar leucocitosis. Acuérdense, en cualquier amenaza de aborto, y lo menciona también guía de práctica clínica, o en abortos, debo de dar en pacientes RH negativo su famosa roga. Y aquí cambia la dosis, anoten guía de práctica clínica. En paciente con amenaza de aborto o aborto RH negativa no sensibilizada, antes de las 12 semanas son 150. Después de las 12 semanas, 300. Si ya ingresé a la paciente, vuelvo a tomar un ultrasonido para corroborar vitalidad. En caso de que sea un embarazo, por ejemplo, menor a las 5 o 6 semanas, pues me ayudo con mi cuantificación de gonadotropina beta. Solamente que la paciente tuviera una amenaza de aborto y el sangrado fuera abundante, pues puedo cruzar y tipar. Y en su caso, si ya no mejora con hidratación y reposo, puedo usar fármacos tocolíticos. Puedo utilizar un antiprostaglandínico que es la indometacina. Puedo utilizar en forma comercial el famoso Dactilo B. Vía oral cada 8 horas. Si es antes de las 12 semanas, puedo mandar su famoso Gelutin, que es progesterona, ya sea de 100 o 200 miligramos en perlas, vía oral o vaginal. En todo paciente con amenaza de aborto, pero que persista con dolor, pues hay que descartar que no sea secundario a un embarazo ectópico o a un síndrome doloroso abdominal secundario a una apendicitis. Y si ya descarté todo esto, pues hay que primero tratar qué me está causando la amenaza de aborto. Las causas más frecuentes: infección de vías urinarias y cervicovaginitis. Pacientes con amenaza de aborto, les digo, podemos dar progesterona. La dosis de 50 miligramos es intramuscular y esa la podemos aplicar diario. De nada. Solamente para el dolor, que lo pueda calmar ligeramente, un antiespasmódico del tipo de la butilliosina, pero no se ha demostrado su utilidad para este tipo de patologías. Pacientes RH negativas, antes de las 12 semanas, 250 microgramos, antes de las 72 horas, y pacientes mayores a 12 semanas, aumenta a 300 microgramos. Aquí viene algo muy específico: embarazo y DIU. Si la paciente tiene amenaza de aborto y es portadora de DIU, tienen que valorar primero dónde está el dispositivo, porque si el dispositivo está en el fondo uterino y lo que tienen primero es producto y placenta, no lo van a poder retirar aunque quieran. Solamente retiramos aquellos dispositivos que se encuentran en canal cervical, con el riesgo de que esa amenaza de aborto culmine en un aborto incompleto o un aborto inevitable. Entonces, ahí déjenme.
¿Dudas hasta aquí? Pregunta. ¿Mande? ¿La regresa? Les doy 20 minutos de descanso, ¿va? Para que se liberen, porque todavía nos cuelga demasiado. Pero ya le di parar. Sí le di parar. Sí le apreté ahí. Ok, vamos a ver, aquí nos vamos a en de presentación. Ok, nos vamos a la Q. Y ahora nos vamos a... Es que aquí lo estaba yo viendo. Ok. El maestro da su clase, bla, 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 bla. Así está, bla, bla. Miren, maestro, profesores aquí. Nos vamos aquí. Ahí está.